Qué lindo, ¿no? Cómo terminó ese poema. Me quedó. Si alguna vez la fortuna se aleja y no te queda nada en lo visible, ahí comprobarás que aún te queda todo lo que vos has dado. Qué hermoso. ¿Te gustó el poema? ¿Sí? ¿Seguro? No los veo muy entusiasmados. Bueno, muy bien. Hoy vamos a compartir, el título de esta palabra es La obra redentora de Cristo, que está relacionado con lo que venimos hablando. ¿Qué venimos hablando? A ver, ¿quién se acuerda? La semana pasada hablamos de exactamente. Cambié el título para que no sea por ahí tan... Pero bueno, en realidad tendría que haber puesto... si tendría que haber elegido un título, es Proceso hacia la muerte. Le quería poner ese título, pero mi esposa me dijo, no, por favor, levantá un poco, porque si no... Pero en realidad ese es el verdadero título, el proceso hacia la muerte. La semana pasada hablamos de la necesidad de que cada día decidamos morir, ¿no?, a nuestros impulsos, a los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa y obedecer al Espíritu Santo cada día, ¿no? Sabemos que no es fácil esto, sabemos que no es fácil, porque es una decisión que debemos tomar cada día, no es en una reunión, es las 24 horas que tenemos que tomar esta decisión y estar firmes y constantes en esto, ¿no? También sabemos que nuestro enfoque, por más que estemos hablando en este tiempo de la necesidad de morir a esta naturaleza, nuestro enfoque no está en su mayoría en todo lo que es la muerte, sino en todo lo que es la vida y que a través de la vida se muera lo que se tenga que morir. Por eso Romanos 8:13 dice, pero si por el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne, vivirán. Es decir, podrán disfrutar de la vida. Es decir, sabemos que hay cosas que se tienen que morir en nosotros y tenemos que cada día llevarla a la cruz. Pero no basta con hacerlo a través de nuestra fuerza, sino a través del gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora sabemos que muchos están viviendo ese proceso, ¿no? Están viviendo una especie de proceso a la muerte. Y sabemos que es difícil. Sabemos que es difícil. Es un proceso hacia esa muerte del yo, un proceso hacia la muerte de nuestra naturaleza, de nuestra alma, de lo que uno quiere. Una muerte a todas aquellas cosas que tal vez me aferraba y no sabía que me estaba aferrando. A paradigmas, a comodidades, a confort, a estructuras que tienen que romperse. Saben que no hay un crecimiento si no hay una crisis, y la crisis lo que denota es el rompimiento de algo que sea un molde mal hecho. Es mucho más fácil replicar un molde, por más que esté mal hecho, porque ya está hecho el molde. Pero si tengo que darle otra forma, tengo que romper el molde. Para empezar a dar otra forma y romper el molde genera sufrimiento. Ahora, si todo esto está pasando, de este proceso de muerte que nos genera sufrimiento, bueno, estemos felices. Usted me dice, pastor, ¿cómo está feliz? Y bueno, pero es un indicio, o es un buen indicio. Estemos felices, estemos tranquilos. Porque después de la muerte, ¿qué viene? ¿Qué viene después de la muerte? La vida, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada del grano? Que muere, pero ¿por qué muere? No muere para morir, muere para que haya una vida que después se pueda manifestar. El objetivo no es la muerte. La muerte es el camino para llegar a la vida, ¿no? Por eso siempre después de la muerte viene la vida, la resurrección, que podríamos llamar. Lógicamente no una resurrección literal, sino un estado de crecimiento espiritual, podríamos llamar esa resurrección.
Un dicho es un momento donde realmente yo puedo vivir esta vida, pero no aferrado a esta vida y a todo lo que me hace tan mal, porque logré morir, entonces ya vivo con otra mentalidad. Es cuando podemos vivenciar lo que dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la plenitud del Espíritu. Pero todo eso lo podemos vivir si logramos pasar ese proceso de morir a esas cosas que Dios nos está permitiendo. Y en la semana hemos hablado con muchas personas que nos dicen: estoy complicado, pastor, estoy viviendo esto, estoy viviendo aquello. ¿Qué es lo que pasa? Y pasa que todo esto que estamos aprendiendo está llevado a la práctica, estamos tratando de aplicarlo, porque toda teoría que no es practicable no sirve de nada. Toda teoría que no es aplicable no sirve de nada. Por eso, si queremos realmente vivir y queremos poder experimentar esta etapa de esta resurrección, necesitamos esta muerte, ¿no? Dijimos también, estoy haciendo como un repaso, ¿no? Estoy haciendo un repaso porque sé que no estudiaron la semana. Dijimos también que Jesús mismo logró todo lo que logró. ¿Por qué? Porque logró determinarse en morir a sí mismo, a todas las tentaciones. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús murió literalmente, pero también murió cada día. Por eso Él dependía de la fuerza del Espíritu, se apartaba, oraba, le pedía a Dios que lo fortalezca. Y si bien Él no tenía una simiente pecaminosa, porque Él fue engendrado por el Espíritu, Jesús fue tentado en todo. Fue tentado en todo, pero logró vencer. Nosotros tenemos esta simiente, esta naturaleza que tiene que ir a la cruz. Miren, 1 de Pedro 1:23 dice que fuimos siendo renacidos, pero no de una simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Acá donde nos muestra este versículo, hay muchos más, pero este versículo nos muestra de que nosotros, cuando nacemos de nuestros padres, nacemos desde una simiente corruptible. La palabra simiente viene de semen. Por eso se entiende de que el hombre es el que transmite el pecado. Por eso Jesucristo no nació por la intervención del hombre, sí por la intervención de la mujer y el Espíritu Santo. Pero fíjense, dice, siendo renacidos, pero no de una simiente corruptible como fue la nuestra cuando nacimos a este mundo. No, de una simiente distinta, incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando creemos en Jesucristo y tenemos el nuevo nacimiento, nacemos de una simiente incorruptible. Pero todo esto nos lleva justamente a que este Cristo, que es nuestro modelo, que es nuestro Señor, que es el que nos enseña, que logró morir cada día a lo que no convenía, no a lo que era malo, no a lo que era pecado solamente, sino a lo que no convenía. Porque hacer lo que está mal es fácil, porque hasta cualquier persona que no conoce a Dios sabe lo que está bien y lo que está mal. A ver, aquello que está penado por la ley está mal, no lo hago, listo. No se trata de eso, se trata de hacer lo que conviene y lo que el Espíritu Santo me guía a hacer, que es mucho más difícil. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. No se trata de hacer solamente lo que está bien y no hacer lo que está mal. Se trata de dejarme guiar por Dios para poder ser guiado a lo que tengo que hacer. Ahora, Jesucristo logró hacer eso y lógicamente después fue a esa cruz. ¿Para qué? Para que el Cristo eterno emerja de ese grano de trigo, como dijimos la semana pasada, que llegó a la tierra, murió para que pueda emerger el Cristo glorioso eterno y a través de su vida, de su muerte, su resurrección, su ascensión, miles y millones de vidas puedan dar fruto por esa muerte, por esa vida.
Por eso quería hablar un poquito de ese día glorioso donde Jesucristo resucita. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Y más que hablar yo, lo que vamos a hacer es leer bastante la palabra para que la misma palabra nos enseñe esto. Y después, ahí sí vamos a participar de la mesa del Señor todos juntos, pudiendo entender esto. Así que acompáñenme a Lucas 24, la versión NTV, y recordamos un poquito entre todos ese domingo que Jesucristo resucitó. Ese domingo donde todas las profecías se cumplieron, donde Jesús ya cumplió todo lo que tenía que cumplir, murió cada día su naturaleza y murió literalmente en la cruz para después resucitar y llevar a cabo toda esta obra redentora. Y dice así, ¿están conmigo? Atentos ahí, a ver cuántos están escuchándome. Estoy hablando solo, ¿están ahí? Bien, perfecto. Si ves que se está durmiendo el de al lado tuyo, el pastor te permite darle un codazo. Dale un codazo. Allá tenemos a los hermanos Barros Esqueloto. Dale un codazo y decirle por qué no vino ayer a la reunión de hombres. Ayer éramos 25 hombres, ayer en la reunión de hombres. Vienen ahí esos hombres. El próximo no va a haber asado, vamos a hacer una lechuguita. Vamos a ver si vienen igual. Bueno. Lucas 24. Y dice, bueno, el domingo, muy temprano por la mañana, como se levantan ustedes a orar, bien temprano en la madrugada, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Versículo 2. ¿Quiénes fueron? A ver si estuvieron escuchando. Bien, no se distraigan. Si alguien les habla, dicen, no, ahora no puedo escuchar, estoy escuchando. No me distraigas. Dice, versículo 2, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. ¿Quiénes serían, no? Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro a tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Es una pregunta que a veces Dios nos la hace a nosotros. Y así te dice, cabezón, ¿por qué buscas entre los muertos la vida? O sea que muchas veces nosotros buscamos vida entre los que están muertos. Todo lo que no tiene Cristo no tiene la vida, dice la palabra de Dios. Y a veces nosotros estamos con angustias, con problemas, necesitamos que la vida de Dios realmente se active y vamos a hablar con personas que no tienen la vida. Una contradicción, ¿no? Ahora fíjense lo que dice. Él no está aquí, versículo 6. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Y este es el versículo clave, versículo 7. Dice que el Hijo, acá recordemos que estaban dos ángeles hablando con las mujeres que fueron al sepulcro y encontraron que Jesús resucitó, ¿no? Están ahí. Ahora, ¿qué les dice? Recuerden lo que Él dijo antes de morir. Que el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, debía ser traicionado. Diga, número 1. Bien, número 1, traicionado. Entregado, número 2, entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado, que es la muerte, y al tercer día resucitaría la vida. Y qué interesante esto, ahora vamos a seguir leyendo el versículo 8 y todos, pero es interesante esto porque hemos hablado de la muerte, pero en muchas cosas la vida de Cristo se asemeja con la nuestra. Y es interesante porque lo que Jesús experimentó antes de la muerte, como primer dolor, podríamos decir, es la traición. Lo dice la palabra, no lo digo yo. La traición.
El primer dolor que experimentó Jesús no fue el látigo en su cuerpo, fue la traición de aquellos que lo abandonaron. La traición de aquellos que se decían amigos y no lo eran. De aquellos que siguieron a otros y lo negaron. Ahora es interesante ver el significado de traición. Este término se origina del latín traditio, que significa acción que conlleva a quebrantar la confianza. ¿Cuántos se han sentido así? Acción que lleva el quebrantamiento de la confianza. Ser traicionado. Por eso cuando hablamos de este proceso de muerte, no es solamente, Jesús lo vivió. Jesús lo vivió y ese proceso hacia la muerte comienza con esto. Comienza con un quebrantamiento de confianza. Confiaba en alguien, confiaba en algo, pero eso se quebrantó. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la ruptura de la confianza que teníamos en alguien? Confiábamos en alguien y nos defraudó. Confiábamos en alguien y nos mintió. Confiábamos en alguien o en algo y nos abandonó. Eso mismo experimentó Jesús antes de su muerte. Número 2 dijimos que era, a ver si se acuerdan, ¿qué experimentó? El ser entregado. Muy bien, ¿no? El ser entregado. ¿Y qué es ser entregado? Uno entrega, ¿qué es lo que uno entrega? Uno entrega lo que no tiene valor. Yo no te voy a entregar, a mi esposa no la voy a entregar a nadie, a mis hijas tampoco, lo más valioso que tengo. Yo nunca te voy a dejar a vos. Vamos. Viene ahí mi chiquita. Ahora, uno entrega aquello que no le da valor. Jesús fue entregado como algo que no tenía valor, por eso fue entregado, ¿no? Nunca entregaríamos algo que es sumamente valioso para nosotros. Por eso el ser entregado tenía un mensaje implícito que es: ya no sos importante para mí, te entrego, ya no quiero que estés conmigo. Hay algo o alguien que es más importante que vos. Eso es lo que experimentó Jesús. Y díganme si en este proceso que estamos viviendo, muchos no han sentido esto, muchos no lo han vivido, muchos no lo están viviendo. Y no es casualidad. No es casualidad. Punto número 3 es la muerte, lo que venimos hablando, pero no la muerte literal solamente, ¿no? Es la muerte en todo sentido, la muerte de ese alma que llega a lo más profundo. Por eso en Mateo 26:37 nos relata que dice que se llevó a Pedro, hablando de Jesús, ¿no? Que se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Versículo 38, y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hasta el punto de la muerte. Fíjense hasta qué punto está. Quédense aquí y velen conmigo. Por eso, si creemos en el Evangelio verdadero, no podemos hablar de que no hay sufrimiento. Hablamos de que el sufrimiento me lleva a una resurrección, me lleva a una vida, me lleva a una manifestación de poder. Pero Jesús mismo experimentó este sufrimiento que era hasta la muerte, y no era un sufrimiento corporal, era un sufrimiento interno, que era incontenible. Pero todo sufrimiento tiene un final. Nunca permanece para siempre, porque es simplemente una transición para llevarme a algo mayor. Por eso, primera de Pedro 4:12, primera de Pedro 4:12, ahora seguimos con el relato de Jesús, no se me vayan. Primera de 4:12 dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les sobrevino. No estés sorprendido como decir: pero ¿por qué me está pasando esto? Como si alguna cosa extraña les aconteciera. No se sorprendan eso. Sino, ¿qué dice?
¿Qué tienen que hacer? Feliz, gozado. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que estar gozoso? Y porque está siendo participante de los padecimientos de Cristo. Lo mismo que Cristo padeció, lo está padeciendo vos. ¿Pero por qué tengo que pasar eso? ¿Para qué? Ese para qué es clave. ¿Para qué? Porque te lleva el objetivo del padecimiento. El objetivo del padecimiento es para que también en la revelación de su gloria ustedes se puedan gozar con gran alegría. La revelación, el abrir los ojos. Y esta es una palabra que voy a repetir y quiero que ustedes se la repitan a cada instante. Si hay algo que tienen que pedir a Dios, es que los ojos sean abiertos. Si nosotros no vemos, nosotros no tenemos dirección. Nosotros vamos hacia cualquier lugar. Por eso ayer, cuando hablamos con los hombres, que hablamos de Sansón, una vez que el espíritu se apartó de él y él no se había dado cuenta, ¿qué es lo que le pasó? Le quitaron los ojos. Y eso no era solamente, si bien fue literal, también fue en lo espiritual. A partir de ahí, él ya no tuvo más objetivo, no tuvo más destino. A partir de ahí lo llevaron como esclavo dando vuelta en un molino para moler trigo. Por eso es tan importante uno decir, Dios, abrí mis ojos. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo a mí me parece que es la verdad, pero no. Muchas veces estamos viviendo espejismos. Estamos como en Matrix. ¿Vieron la película de Matrix? ¿Cuál es la realidad? ¿La que vos estás viendo? Y a mí me parece que muchas veces no. Porque si lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy creyendo es solamente en base a lo que ven mis ojos físicos, no es la realidad verdadera. Ahora vamos a volver al relato ahí en Lucas 24, ¿no? Nos habíamos quedado en Lucas 24:7. Vamos con el Lucas 24, el próximo. ¿Qué dice? A ver. Entonces, ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Qué interesante acá, un alto muy cortito. Interesante acá que las primeras que vieron a Jesús fueron mujeres, ¿no? Las primeras que vieron a Jesús fueron todas mujeres. Se me acaba de tildar el iPad. Vamos a agarrar el celular. Las primeras mujeres eran todas, las primeras personas que vieron a Jesús fueron mujeres. Y esto no es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? Porque en realidad Dios siempre eligió lo que no es para avergonzar a lo que es, lo indefenso, lo frágil. Y ustedes me dicen, a ver, si nosotros leemos la historia y vemos en la época de Jesús lo que significaba para la sociedad la mujer, nos horrorizamos. Decimos, no puede ser esto. La mujer, a ver, Jesús realmente reivindicó a la mujer y el lugar de la mujer de una manera sobrenatural. La mujer no iban con los maestros. La mujer no se contaban. Por eso cuando Jesús dio a 5.000, ¿cuántos había cuando le dio los panes y los peces? Eran 5.000, sin contar las mujeres y los nenes. Es decir, ellos ni contaban, ¿no? Ahora, este Jesús, justamente, es el que reivindicó y el que mostró ese amor sobrenatural. Seguimos. Próximo versículo. Dice, pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no le creyeron. ¿Cuántas veces lo espiritual parece una tontería?
hasta que aparece el médico y ahí empiezo a creer todo. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacío. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Próximo versículo. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros vendrían a ser más de 110 cuadras, ¿no? Y acá presten atención porque acá donde quiero empezar a que abramos nuestros oídos. ¿Cuántos conocen esta historia? La historia del camino de Maús. ¿La conocen? A ver, levante la mano. Algunos que no. El camino de Maús es 2 discípulos de Jesús que van caminando. Ahora lo vamos a leer. Triste, ¿por qué? Porque Jesús, al final, el que iba a salvar a la humanidad, se murió. ¿Qué pasó? Y en eso que ellos iban caminando para su casa, para Emaús, 11 kilómetros, ¿quién aparece al lado? Jesucristo resucitado. Y se les pone a hablar como un amigo. Él dice que hizo como que no lo reconozcan. Y les empieza a preguntar, ¿qué les pasa, muchachos? Pero vos sos el único que no sabe lo que pasó. El maestro murió. Y les empieza a contar todo lo... Y Jesús los escuchaba. Los escuchaba. Imagínense, 110 cuadras, 120, caminando con Jesús, charlando, y Jesús le contaba. Y después pasa algo sobrenatural. Que eso es lo que quiero. A ver, seguimos. Próximo versículo. ¿Qué dice? Dice, al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. ¿Cuántas veces Dios impide que nosotros lo conozcamos, que nosotros lo veamos, para que nuestra fe pueda seguir avanzando? A ver, para Dios es muy fácil que aparezca un ángel y te diga, tranquilo, el momento difícil que estás viviendo, yo estoy en control. Quédate tranquilo que está todo resuelto. Ah, bueno, listo, ya está. ¿A cuánto no le gustaría eso? Que vos estás viviendo una crisis, estás viviendo un problema y si te aparece un ángel, te aparece Jesús, te dice, Nati, tranqui, que yo estoy en control de todo esto. Diego, tranquilo, yo sé lo que está pasando, y el nombre de cada uno, ¿no? Tranqui, vos decís, una fuerza tremenda. Sin embargo, Él no aparece. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser procesada. Tenemos que creer y avanzar sin ver. Ahora dice que, versículo 7, Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino ustedes? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. No estoy enterado de nada. ¿Qué pasó? Las cosas que le sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Estaban desesperados. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido. Es decir, que si ellos tenían la esperanza, estaban dando por entendido de que en realidad lo mataron y no era el Mesías. No estaban entendiendo la obra de regeneración. Aten a los chicos ahí atrás. Entonces teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que habían venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días, dice. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana y regresaron con noticias
increíbles, increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios que son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tenía que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas. No dice de algunos profetas, dice de todos los profetas. O sea que tenía conocimiento de la palabra de Jesús, ¿no? Explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Por eso, qué importante entender de que si nosotros no encontramos a Cristo en todos los libros proféticos, en Moisés y en todo lo que está en la Biblia, nos estamos perdiendo el diamante que tiene las Escrituras. Las Escrituras no es un libro de historia, es el Cristo que se tiene que revelar. Acá Jesús les mostró acerca de lo que hablaba Jesús en todos los profetas, ¿no? Entonces Jesús los guió por los escritos, bueno, eso lo leímos, versículo 28, para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Y Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan. Imagínense este cuadro. Imagínense, yo estoy metido en la película. Se sientan los dos ahí, Jesús que se sienta enfrente de ellos, tomó el pan, lo levantó, lo bendijo, lo agradeció, luego lo partió delante de ellos y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos. Y esta es la palabra que quiero que entre en lo profundo de nuestro corazón. Esta es la palabra que tenemos que clamar, porque muchas veces Jesús está en todo momento y nosotros lo único que vemos son situaciones, circunstancias, problemas, muerte, cuando en realidad es Jesús el que está gobernando y manejando todo. En ese momento dice que a ellos se les abrieron los ojos. ¿Y qué pasó? Lo reconocieron. Se dieron cuenta de que no era un hombre, que era el Cristo que estaba sentado al lado de ellos, al frente de ellos. Y en ese instante, cuando ellos lo reconocieron, cuando se dio cuenta de que era Jesús, Jesús desapareció. Jesús desapareció. Desapareció de ellos. La historia sigue y quiero quedarme acá en este punto. Después siga leyéndolo porque ellos desesperados se fueron a la noche corriendo hasta Jerusalén de vuelta. Hicieron 120 cuadras hasta Jerusalén, corriendo nuevamente para hablar a los discípulos, para decirles lo que había pasado. Y después al rato aparece Jesús ahí con los discípulos. Y no le cuento más, léalo, todo lo que pasó, que es apasionante. Pero estos discípulos que estaban desahuciados lograron nuevamente esperanza. En un momento donde la muerte estaba, porque acá no estamos hablando de que no van a morir, tienen que morir, muchachos. Discúlpenme, pero si no morís, estamos hasta las manos, no podemos encontrar a la vida, no hay resurrección, nada. Pero el quid de la cuestión es acá, ¿qué estás viendo en la muerte? La muerte está, hay que morir, todo perfecto. Ahora, en ese momento, ¿qué estás viendo? Estás caminando en un camino y lo único que ves es tristeza, desolación y desesperanza. Porque estos dos dicen que lo único que decían, nosotros teníamos esperanza de que Él iba a ser el Salvador.
¿Qué es lo que estamos viendo? O elegimos ver a Cristo. O nos sentamos y decimos, bueno, Dios, abrí mis ojos. Quiero verte. Quiero que vos realmente puedas manifestarte y gobernar en mi vida para que esta situación, sea que pase o que no pase, yo pueda tener un corazón fortalecido de saber de que vos estás sentado en mi mesa, de saber de que vos estás acompañándome, de que no estoy solo, de que vos estás gobernando. Por eso esta es la oración que yo quiero hacer y no me voy a extender más, porque la idea es que podamos recordar esto y en este entendimiento es donde quiero que podamos participar de la mesa y del vino. De la mesa, el pan, el símbolo de Cristo, y la copa del nuevo pacto. Con este entendimiento de poder vernos ahí, en esa situación, al frente de Cristo, comiendo ese pan con Él y clamando en nuestro corazón que nuestros ojos realmente puedan ser abiertos para poder verlo a Él. La voy a invitar a mi esposa, José también, y a los colaboradores que me van a estar acompañando.